Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer se conmemoró el primer centenario de la Revolución de Octubre, 100 años, ahí es nada. Unos lo celebraron mientras otros se limitaron a recordarlo, pero a recordarlo para que nunca más volvamos a pasar por algo así, es decir, por otros 100 años o concretamente los 74 de comunismo que tuvieron que padecer en la antigua Unión Soviética. Porque cuando se olvida la historia, inevitablemente siempre se repite. En Rusia la conmemoración fue modesta. Tan solo los comunistas locales y algunos nostálgicos de la URSS. No se presentó ni siquiera Vladimir Putin, algunos lo esperaban incluso. Bueno, se presentará ya por aquello de la grandeza de Rusia y demás, pero no quiso darle más importancia que la que tiene, que es mucha, aunque tiene también todavía hoy en Rusia una significación política considerable. En Occidente el asunto se abordó más en su vertiente histórica, aunque no faltaron los entusiasmos, como siempre sucede con estas cosas. El comunismo, a fin de cuentas, nunca se ha terminado de ir. La Unión Soviética terminó efectivamente en el año 1991 a finales, pero sigue todavía operativo en Cuba, en Corea del Norte, y se está apoderando poco a poco, pero con decisión, de Venezuela. La generación más joven, los nacidos después de la caída del muro, en 1989, no vivieron aquello, y es entre ellos donde están apareciendo los nuevos comunistas. Esta generación más joven a la que están tentando con el comunismo, precisamente porque no llegaron a conocerlo. Quizás sea un buen momento para dar un repaso histórico y hacer un balance lo más desapasionado posible. Tal día como ayer, el 7 de noviembre de 1917, Vladimir Lenin y su partido, el Partido Bolchevique se llamaba entonces, derrocaron al gobierno provisional presidido en aquel entonces por Alexander Kerensky. Toda esta historia os la conté la semana pasada en la contrahistoria al respecto, la Revolución de Octubre. Tampoco me quiero repetir si os interesa el tema, y creo que es, francamente os lo digo, un tema muy interesante, aunque sea solo por las consecuencias que trajo, pero ya no solo por eso. Es decir, aunque no hubiera traído consecuencias tan funestas, la Revolución de Octubre es una historia digna de ser conocida, y más en la manera en la que se produjo. La Revolución de Octubre no duró como la francesa muchos años, ni hubo que lamentar demasiados muertos. De hecho, solo hubo que lamentar 2. La Revolución de Octubre duró un día. Fue un golpe limpio de menos de 24 horas. De hecho, había empezado a las 6 de la mañana y a las 2 de la mañana del día siguiente ya se podía dar por concluida. Y solo tuvo, como he dicho antes, 2 muertos. Es decir, nada o casi nada en un país como Rusia, que hace un siglo pues enfilaba ya el 5.º año de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Ellos habían estado entre las potencias inaugurales en 1914 y ya se iban de cabeza hacia el año 1918. Faltaba un año para terminar la guerra, es decir, se hubieran comido el 5.º año de guerra completo. No se lo terminaron de comer porque antes hubo este golpe de Estado, esta revolución, que a todos los efectos políticos, históricos y como queramos mirarlo, pues fue un golpe de Estado porque sacudió violentamente a un gobierno del poder, un gobierno que era, no voy a decir democrático, pero si algo que se le parecía, era el gobierno hijo de la Revolución de Febrero. No se derrocó al zar ni nada por el estilo, aunque hay esa idea que preside todavía hoy, un siglo después. Se piensa, no, es que fue Lenin el que derrocó al zar. No, lo que hizo Lenin fue ejecutar al zar. El zar ya estaba derrocado desde el mes de febrero de 1917. Bueno, pues en un país así, que ya digo, estaba a punto de meterse en el 5.º año de guerra, un país que había enterrado a 2 millones de soldados en el frente, luchaba contra alemanes y austrohúngaros, pues que muriesen solo 2 personas en la jornada más importante de toda aquella época es cuando menos reseñable. Solo 2 personas hubo que lamentar en San Petersburgo porque se limitó a un solo día en una sola ciudad, luego ya se apoderaron del resto, pero la Revolución de Octubre tuvo lugar durante esa jornada, el 7 de noviembre nuestro. Allí se dio en octubre, el 25 de octubre, por eso se la conoce a esta revolución como la de octubre. Si hubiesen llevado nuestro calendario, el gregoriano, pues la conoceríamos como la Revolución de Noviembre, pero hay que ser
lo más ajustado a cómo llaman las cosas en sus sitios de origen, y allí se le conoce como Octubre. Se llegó a hacer incluso una película muchos años después, Eisenstein, que os la comentaba el otro día en el Contraplano, que la llamó así, literalmente, Octubre. Bien, Lenin contó, no dio el apoyo solo, no dio el golpe solo, contó con apoyos, contó con el apoyo decidido de los marineros de la flota del Báltico, que estaban pues muchos destacados allí en el propio San Petersburgo. No olvidemos que era un país que estaba en guerra. Además hay una base muy cercana, la base de Kronstadt, la base que por cierto sigue existiendo, a muy corta distancia de San Petersburgo, en el mismo Golfo de Finlandia. Y luego tenían barcos con marineros que se habían rebelado contra sus capitanes, entre ellos el famoso acorazado Aurora, que fue quien dio el cañonazo para tomar el Palacio de Invierno. Eso por un lado tuvo ese apoyo, que era importante porque era un apoyo armado, y sobre todo tuvo el beneplácito de otros partidos opositores. No eran los únicos, evidentemente, que había en aquel entonces en Rusia. Los bolcheviques, no era una cuestión de los zares y los bolcheviques. La historia con el tiempo se suele simplificar. Y más si una de las partes ha ganado, y entonces pues tiende a que la simplificación vaya en su beneficio. En este caso, si se piensa o si se pregunta a gente que no esté muy leída sobre este tema, lo primero que te va a decir es que Lenin derrocó al zar, como os decía, y lo segundo es que solo había dos partidos, o dos partes, una los zares y otra los bolcheviques. No era el caso, había muchísimos más. De hecho, los bolcheviques eran hasta una minoría. No eran ni muchísimo menos mayoritarios. Pues los otros partidos que había se mantuvieron indiferentes, dejando que las cosas sucediesen. Es decir, los dejaron hacer tranquilamente, no solo ese día, sino que les habían dejado hacer desde los días de julio ya de ese mismo año, básicamente desde los 8 meses que separan las revoluciones de febrero y de octubre. La jornada, que fue heroica a todos los efectos, la miremos desde donde la miremos, no tanto como luego vendieron los propios soviéticos, pero no a esos niveles de heroísmo, pero sí fue una jornada heroica, culminó con el asalto al Palacio de Invierno, como os contaba. Fue algo también rápido, todo se hizo rápido aquel día 7 de noviembre, e incruento. En la madrugada del día 8, ni 24 horas después de que hubiese empezado la sonada, los bolcheviques ya se habían hecho con todo el palacio, ya eran los dueños de aquello, y desde allí enviaban sus primeras órdenes de gobierno. Es decir, desde el día 8 de noviembre, desde tal día como hoy, hace 100 años, se puede decir que empezó a existir, por lo menos su germen, la Unión Soviética como tal. El nuevo gobierno ruso, el que acababa de fundar Lenin, no sería provisional. Duraría 74 años. Ellos vinieron a sustituir a un gobierno provisional para abrir un nuevo periodo constituyente. Esa era un poco la idea, lo que iban vendiendo, ¿no? Es que esto no funciona, el gobierno de Kerensky no funciona, luego hace falta darle un empujón a la Revolución de Febrero. Y se lo dieron tan fuerte que la terminaron tirando, de tal manera que se hicieron dueños absolutos del poder durante, pues, 3/4 partes de un siglo, durante 74 años, concretamente hasta las Navidades de 1991. Los que tengáis más de 35 años lo recordaréis, el momento que salió por la televisión, ya se daba por televisión todo en 1991, como arriaban la bandera roja, la bandera soviética del Kremlin. Creo que fue, no sé si el día 24, el día de Nochebuena o el día de Navidad de 1991. En ese momento, ese régimen, nacido el 7 de noviembre de 1917, colapsó. Era un régimen que estaba ya podrido por dentro, desacreditado por fuera, y se vino abajo como un cascarón de madera atestado por termitas. No pensemos que fue algo ruidoso ni nada parecido. Se vino abajo, implosionó. Ante un mundo estupefacto, porque los más viejos del lugar, los que habían vivido con la Unión Soviética desde la niñez, no era mi caso, por supuesto, cuando el comunismo colapsó, yo era un adolescente, pero sí había gente, pues mis abuelos, qué sé yo, que habían vivido aquello desde el principio y les parecía increíble que ese régimen que iba a durar eternamente y ese gobierno que iba a durar eternamente se viniese abajo con tanto silencio y tanto desprecio. Esto evidentemente no podía imaginarlo mi abuelo, pero tampoco lo hubiese podido imaginar Lenin. Pensaba que con él llegaba el fin de la historia. El comunismo siempre fue muy historicista y lo sigue siendo, por supuesto. Su última y definitiva fase se culminaba en ese momento. Antes de él, se entiende, antes de los bolcheviques y más concretamente de él, porque Lenin tuvo desde el principio un papel muy providencialista. No dijo en ningún momento que él era el enviado del Altísimo, pero porque era ateo. Si no lo hubiese dicho sin arrugarse,
Pues antes de él, y conforme a las enseñanzas de Marx, él era un marxista profeso, lo había leído todo, e incluso diría yo que hasta lo había entendido, porque lo aplicó prácticamente al dedillo. Hasta entonces habían estado transitando por la etapa feudal, los rusos y los seres humanos en general, y luego por la etapa capitalista. Pues bien, él traía de la mano la fase socialista de la historia, que era la definitiva, la que pondría la guinda final al paso de nuestra especie por el planeta. Trataba de ponerme poético, pero es que básicamente lo explicaban así y todavía los comunistas lo siguen explicando así. Bien, el problema es que pasar a ese nuevo mundo, o llegar a ese nuevo mundo, requería especialistas, no cualquiera valía, para ir de la etapa capitalista al mundo socialista, al nuevo mundo socialista. Y eso mismo era lo que asimismo se consideraban los bolcheviques, que solo un año después ya cambiaron el nombre. El nombre bolchevique les dejó de gustar y se pusieron el nombre de comunistas. Eso fue en 1918. El título de bolchevique era algo más ajustado para las condiciones políticas de la Rusia de la época. Bolchevique en ruso, bolsheviki, significa la mayoría, o más concretamente uno de la mayoría. O sea, los bolcheviki. Es un nombre que se habían puesto quizá para jugar con los significados y los significantes. Ya sabéis que a los comunistas de todos los tiempos eso siempre les ha entusiasmado. A pesar de que eran pocos en la Duma, pues que si se llamaban los mayoritarios parecerían más. Nosotros, a pesar de que no somos demasiados, como nos hemos puesto de nombre, nos hemos rebautizado como la mayoría, quizá alguno se lo crea. ¿A quién votas? Yo voto a la mayoría. Aunque luego la mayoría tuviese 4, 5 o 10 escaños en el Parlamento ruso de la época, que era la Duma, ¿no? Bien, pues eso tenía sentido, ya digo, en la política rusa anterior, cuando había diferentes partidos y sensibilidades políticas, que los hubo. Rusia no fue nunca una democracia, la Rusia zarista, quiero decir, pero en su última fase se le fue aproximando, incluso con el zar en vida. Llegaron a tener una asamblea, una asamblea elegida, aunque el zar la disolvía cuando le venía en gana, pero bueno, se iban en el camino, un camino parlamentario como el que habían seguido otros países de Europa previamente. Entonces había socialistas, el propio Lenin era un socialista radical, un bolchevique, había otros que lo eran menos, el caso de Alexander Kerensky, del que os hablaba antes. Pues bien, desde ese momento, desde el momento en el que él se hizo el dueño de Rusia, ya solo estaría permitida una sola sensibilidad política, un solo partido político. Ese partido se llamaría Partido Comunista de Rusia. Luego, posteriormente, unos años después, ya en el año 1925, se denominó como Partido Comunista de la Unión Soviética, el famoso PQS, que salía tanto en la televisión pues hasta los años 80. O sea, ya siempre el Politburó y los jerarcas del partido, pues ese partido había sido en origen el Partido Bolchevique, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, sección bolchevique, y luego posteriormente el Partido Comunista de Rusia, y terminó derivando en esto. Es decir, el Partido Comunista era quien iba a franquear las puertas para llegar al anhelado socialismo, que era el objetivo final, esa fase final de la historia de la que os hablaba hace un momento. Pero antes había que pasar una fase intermedia. Esto, como veis, siempre son sorpresas dentro del socialismo, pues aparte de que necesitaba especialistas, estos especialistas necesitaban cumplimentar un trámite previo. Ese trámite previo, conforme a las enseñanzas de Marx, se llamaba dictadura del proletariado, que tendrían que dirigir necesariamente la vanguardia, los revolucionarios, los bolcheviques o los comunistas, y que se encargaría en unos pocos años, luego el plazo cada vez fue alargándose más, de conducir a Rusia y después posteriormente a todo el mundo del malvado, odiado capitalismo hasta la sociedad socialista de felicidad perpetua. Esto que estoy diciendo no lo digo solo yo ahora, lo decía el propio Lenin y lo han dicho todos los socialistas del siglo XX y lo sigue diciendo todavía, lo sigue diciendo gente como Nicolás Maduro, la sociedad socialista de felicidad. Entonces eso requería este pequeño paso, que estaba perfectamente teorizado en los libros de Karl Marx. No había que pasar nada, un pequeño dolor como cuando te van a poner una inyección. Bueno, me voy a curar de la gripe, pero a cambio pues me van a tener que dar un pinchazo. A nadie nos gusta el pinchazo de la aguja, pero dejamos que la enfermera nos lo aplique porque sabemos que después, 2 o 3 días después, habremos sanado. Pues
La dictadura del proletariado vendría a ser algo así, algo breve, debidamente aplicado, quirúrgicamente aplicado por los especialistas del Partido Comunista y que permitiría un tránsito feliz y lo más expeditivo posible entre el capitalismo y el comunismo o el socialismo, porque nunca quedó bien clara la diferencia entre ambas. Utilizaban ambas y se utilizaron todavía hoy, se sigue utilizando ambas casi con el mismo desparpajo y desde luego vienen a significar en la práctica, en manos o en la boca de un comunista, vienen a significar lo mismo. Este grupo de directores o de cirujanos, podríamos también llamarlos así, cirujanos políticos, se reunían en el llamado Consejo de los Comisarios del Pueblo. Yo con ese nombre ya me hubiese asustado, pero claro, también es cierto que me ha tocado vivir 100 años más tarde. Este Consejo de los Comisarios del Pueblo luego a partir de los años 20 ya, pues se convertiría en el Politburó, es decir, en la dirección, en el Soviet Supremo de la Unión Soviética, que mantendría o gobernaría con mano de hierro toda la Unión Soviética durante 70 años. En los países que pues, después de la Segunda Guerra Mundial se pasaron al campo socialista, estos mismos instrumentos políticos se fueron reproduciendo. La Unión Soviética, de hecho, sería el hijo de Lenin. Sería su gran legado a la historia. Pero el hecho es que apenas pudo disfrutar de él, de su propio hijo, porque murió prematuramente a los 53 años de un infarto de miocardio, justo cuando estaba empezando a ver su obra a principios del año 1924, en enero concretamente. Tuvo que entregárselo a los que vinieron después, de tal manera que Vladimir Lenin inauguró la instalación, pero no pudo celebrar ninguna fiesta en ella o apenas ninguna fiesta en ella. La Unión Soviética, además, era casi el mejor lugar del mundo para fiestas y experimentos. No era un país cualquiera. Era el más grande del planeta. Rusia lo sigue siendo, a pesar de que tuvo un recorte después de la caída de la Unión Soviética. Iba de los bosques de Centro Europa a las costas del Océano Pacífico y de los hielos árticos del mismo Polo Norte a las estepas asiáticas, hasta el Mar Caspio, hasta los desiertos del Mar Caspio. Disponía, por lo tanto, de extensión, de población y de recursos suficientes como para ensayar el experimento comunista sin contratiempos. Esto en otro país más pequeño, si hubiera triunfado este golpe de octubre, hubiera triunfado, qué sé yo, en un país como Polonia o en un país como Bulgaria o incluso en un país como España más pequeño que tenía menos recursos, pues siempre se le podía haber acusado al tamaño del país, pero con Rusia no había excusa, lo tenían todo, un país muy poblado, un país muy rico y muy extenso. Durante sus primeros años, y ya en manos de Stalin, el que vino después de Lenin, se consolidó con fuerza sobre el antiguo imperio de los zares, pero tras la Segunda Guerra Mundial empezó a expandirse por todo el mundo. Al principio la revolución se limitó exclusivamente a un solo país, luego pasó al mundo entero. Pero a principios de los años 80, un tercio de la humanidad vivía en regímenes comunistas, inspirados, cuando no directamente sometidos, al que había nacido en noviembre de 1917 en San Petersburgo. En todas partes, además, se comportó de idéntico modo. Eliminó de un plumazo las libertades políticas, civiles y económicas. Todos, no hay ninguna excepción. En este caso no hay excepción que confirme la regla. De toda la población, menos de sus propios líderes. Y a prácticamente toda la población la obligó a vivir bajo un sistema de partido único. Los que no estaban obligados a vivir bajo el sistema de partido único es que eran el partido único, bajo una economía ferozmente planificada, y en el plano económico quiero decir, y en el que toda disidencia estaba prohibida, hasta la más leve. Da igual hacia dónde miremos, a la China de Mao, a la Cuba de Castro, a la Camboya de Pol Pot o a la Rumanía de Ceausescu, a la Alemania de Honecker. Da igual, miremos al régimen que miremos. En el mundo, en cualquier época, durante esos años del siglo XX nos encontramos los mismos elementos: dictadura, escasez y terror. Es una constante. En muchos casos, además, estos regímenes, no todos, pero muchos de ellos devinieron genocidas. En el bloque comunista se produjeron algunas de las más terribles hambrunas intencionadas, digo bien, intencionadas, provocadas por el hombre, no porque haya habido una mala cosecha o una inundación, que de eso nadie está libre, y mucho menos hace 100 años, de toda la historia humana. Es decir, todas fueron provocadas o intensificadas deliberadamente por los herederos ideológicos de Lenin.
algunas con decenas de millones de muertos. La gran hambruna de Ucrania, por ejemplo, el famoso Holodomor, murieron entre 8 y 10 millones de personas. Se pensó que era imposible superar ese récord. Pues no, unos años más tarde, 30 años más tarde, entre finales de los 50 y principios de los 60, en el gran salto adelante de Mao Zedong, murieron 40 millones de personas, de hambre, insisto. Los que sobrevivían, que no mataban a toda la población, y más en países tan poblados como China, estaban condenados a la penuria material más absoluta y al terror paralizante de sentirse vigilados las 24 horas. Porque ningún régimen comunista, en sus 70 años de historia, o 74 para el caso, y habría que seguir sumando para los coreanos, norcoreanos y para los cubanos, ha podido jamás subsistir sin una draconiana censura. Libertad de expresión no es que esté atenuada, es que directamente no existe, y la omnipresencia de la policía política. Tanto que las agencias de seguridad del Estado, comunistas, llegaron a ser tan grandes y poderosas que sus nombres terminaron siendo conocidos por todos. ¿Quién no ha oído hablar de la KGB soviética, o de la Securitate rumana, o de la Stasi alemana, o de la SB polaca? Aparecen en las novelas de espionaje, pero también están esparcidas por la literatura, por el cine. Todos alguna vez hemos oído o leído alguna de estas agencias. En otros casos se siguen sufriendo, como es el caso de la seguridad del Estado cubana. ¿Y para qué existían? Existían para vigilar a los demás, para vigilar a la población, para vigilar al que disentía. Porque el que disentía o era considerado una amenaza directamente al Estado o un enfermo mental. A los primeros se les ejecutaba sin muchos miramientos. En todos los países comunistas, sin excepción, la pena de muerte era algo relativamente común. A los segundos, a los que se consideraba enfermos mentales, se les internaba en campos de concentración creados al efecto. De hecho, los campos de concentración los inventan los soviéticos. Los nazis se limitan a copiarles y a perfeccionarlos en muchos casos. Solo en la Unión Soviética llegó a haber, en los años 40, 53 campos abiertos y 400 colonias laborales, más de 400 colonias laborales, colonias de trabajo que se llamaban. Fue el famoso archipiélago Gulag que Alexander Solzhenitsyn inmortalizó en un libro que se publicó en Occidente ya en los años 70, en 1973 creo, y que es uno de los clásicos de la literatura rusa contemporánea. Y que es un libro que además merece la pena leer porque está muy bien. Todo, absolutamente todo, la dictadura, la hambruna, la policía política y el Gulag, nació con Lenin. No son aportes de Stalin. Aunque luego se perfeccionaría hasta límites insospechados durante la era de Stalin, que dispuso de lo que no había dispuesto el propio Lenin, que era de tiempo, de un cuarto de siglo, más de un cuarto de siglo de poder absoluto y despótico para afianzar el socialismo y extenderlo por todo el mundo. Pero lo curioso es que, a pesar de controlar en el año 1985 a un tercio de la humanidad y un montón de recursos, a pesar de toda la represión empleada, que fue muchísima y muy intensiva, y de una insobornable voluntad de poder por parte de estos consejos de los comisarios del pueblo en todos estos países, el comunismo implosionó, como os decía. Lo hizo casi en silencio, que es lo más sorprendente de todo. Durante la segunda mitad de los años 80, a partir, curiosamente, del año 1985. Tan pronto como el último de los secretarios generales del partido, un joven reformista llamado Mikhail Gorbachev, del que habréis oído hablar mucho, pues tan pronto como este llegó al poder y abrió un poco la mano, el sistema se deshizo como un azucarillo en el fondo de una taza de café. En 1992, cuando la pesadilla había acabado, cuando ya se había arriado la bandera roja del Kremlin, Rusia estaba en ruinas. Era un país vencido en todos los aspectos, políticamente, económicamente, socialmente y sobre todo moralmente. Hace ya un cuarto de siglo de aquello, no nos olvidemos. Estamos hablando del 92 y estamos en 2017. Yo creo que no deberíamos olvidar la tragedia. Sinceramente lo digo. La tragedia que supuso para cientos de millones de personas que hubieron de padecer un régimen tan tiránico, odioso e irrespirable.
Es decir, que no hay nada de romántico, no hay nada de ejemplar, no hay nada de sublime en el comunismo. Absolutamente nada. Ni en la teoría, ni en la práctica. No sé si os acordáis que hace cosa un mes y pico, allá por finales de septiembre, creo recordar, un oyente, María Jesús, me envió un mensaje preguntándome qué es lo que era un revolucionario de salón. Bueno, pues yo más o menos me las apañé para explicárselo. Le dije, bueno, pues que era uno que trataba de hacer la revolución desde un salón, sin implicarse demasiado, sin que le diese un pelotazo de la policía ni nada por el estilo. Y bueno, que es bastante común la figura del revolucionario de salón, especialmente en Occidente. La cosa es que la respuesta se quedó ahí y me llega una llamada, una nota de voz de David que quiere ampliar esta explicación con una reflexión al respecto. Te preguntaba qué era un revolucionario de salón, primero, y luego confesaba que se había sentido ofendida por el término. Entonces, mi reflexión sobre esto es cómo te puedes sentir ofendido si estás diciendo ya de entrada que no sabes lo que es. O sea, eso lo primero. Y luego, también, otra reflexión que haría es por qué todo el mundo se siente ofendido por cosas que realmente pues no tienen por qué ofender a nadie, por un lado. Y luego hay otras cosas que se pueden decir y no, en teoría no tienen que ofender. Por ejemplo, yo me siento ofendido porque alguien ha mencionado los revolucionarios de salón. Sin embargo, pues yo veo gente que quema una bandera y eso no tiene que ofender a nadie. A mí no me ofende, pero puedo entender que alguien se sienta ofendido si ven quemar la bandera. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú quemas la bandera enfrente de según qué persona, te la puedes jugar, ¿no? Entonces veo como que hay un sector de la sociedad que se siente constantemente ofendido por las cosas más, no sé, insignificantes. Sin embargo, parece que hay otras cosas que creo que sí que pueden ofender a la gente y parece que hay una libertad total para hacerlas o para representarlas. Esto de los ofendidos yo creo que no ha sido el único en caer en la cuenta. De un tiempo a esta parte, especialmente las generaciones más jóvenes se ofenden con nada, solo con chistarlas. Hay un artículo de Miguel Ángel Quintana Paz, no sé si sabes quién es, David, es un filósofo, es un tío joven y muy brillante de Valladolid, que se titulaba, y se titula, pues buscarlo, está en The Objective, es un periódico español que lo lleva, por cierto, una venezolana, y está muy bien, lleva material de muy buena calidad. Pues se titulaba este artículo Los ofendiditos. Él estaba muy bien construido y muy bien hecho, porque además Quintana Paz escribe muy bien y habla exactamente de esto, así que si queréis echarle un vistazo, buscad Quintana Paz, Los ofendiditos, y pasaréis el ratito corto que se tarda en leer, lo pasaréis muy bien. Bueno, pues con esto vamos a pasar ya para ir terminando, porque hoy me he vuelto a pasar. El tema lo justificaba con creces, Vamos a escuchar a Pizarro, que tiene algo que contarnos sobre la historia esta del Estado Islámico, o el fin del Estado Islámico, Siria, Irak y en general Oriente Medio. Va desapareciendo el territorio del ISIS, por lo que será de nuevo el terrorismo y la guerrilla a lo que se dedicarán con regodeo sus muchos integrantes. Las fronteras previas a su irrupción eran una molestia que ni conformaban a sus propietarios ni servían a quienes contenían. Las nuevas fronteras serán inestables y fuente de perpetua discordia, pues se establecen sin contar con los oriundos y luego estos se dedican a las pertinentes correcciones sobre el terreno. Desalojar al ISIS, más que una misión,
es un paso previo a una misión que nadie sabe cómo abordar: la avenencia en Oriente Medio. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, amigos. Solo una cosita. A lo largo del día de hoy, en la ciudad de Salamanca, que es una ciudad bien bonita, con una universidad muy antigua, voy a dar una charla sobre el Che Guevara, que se va a titular Che Guevara, héroe o villano. Así que mientras estéis escuchando esto, os la estaré dando. Esto será a las 4 de la tarde, los que la escuchéis por la mañana y estéis por allí, por Salamanca, por si os queréis pasar. Va a ser en la Facultad de Derecho de la Universidad, en el Salón de Grados. Los que seáis de Salamanca sabréis llegar mejor que yo a la a la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, así que no hace falta que os lo explique, porque yo tampoco sé llegar. Me llevarán los organizadores, que son Súmate y Students for Liberty, estos chicos jóvenes universitarios que están haciendo tantas cosas tan buenas por las universidades, no solo de España, sino también de un montón de países más, como pueden ser Portugal, Francia, Estados Unidos, Guatemala incluso, ya estará a conocerlos allí, Alemania y todo el mundo mundial. Bueno, pues si os interesa el tema este del Che Guevara, ya sabéis que acabo de sacar un libro, una biografía, la saqué exactamente en septiembre, pero vamos, el mes pasado en octubre no fue el centenario, sino el cincuentenario de su muerte. Y si os interesa el personaje o lo que sea, o simplemente conocerme en persona, pues ahí estaré, ya sabéis, Salón de Grados, Facultad de Derecho en Salamanca, hoy mismo, a las 4 de la tarde. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros, hasta mañana.